Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road. Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a un nuevo programa de Luciano Mondino. Volvemos a contactar con Luciano para conocer la actualidad después de este parón. Volvemos a contactar contigo para conocer las novedades y las actualizaciones informativas sobre la situación en Israel. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer, gracias como siempre por el espacio y sí, retomamos luego de unas semanas de descanso. Sí, además en estas últimas semanas, en estos últimos 10 o 15 días, en el Medio Oriente en general, pero particularmente en los escenarios bélicos que Israel viene disputando desde el comienzo de esta guerra, tras el ataque terrorista del grupo Hamas, el gobernante de la Franja de Gaza, han ocurrido muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, si a mediados de julio, entre mediados y finales de julio, tuvimos una erupción de violencia en Sueida, al sur de Siria, que enfrentó la cuestión de los drusos y una avanzada de aniquilación por parte de las fuerzas, en principio lideradas por Ahmed al-Sharaa, y quienes dicen también que el nuevo régimen sirio no tiene capacidad de control contra grupos que no podemos olvidar, que provienen, como el propio Ahmed al-Sharaa, el nuevo presidente de Siria, de Al-Qaeda, el Frente al-Nusra y luego del propio Estado Islámico, el ISIS o el Daesh, que en la zona de Levante, Siria e Irak cometió atrocidades hasta hace muy poco tiempo, cuando termina o de alguna forma es desarticulado en torno al año 2014-2015, tras la intervención de distintas potencias, incluido también grupos regionales que actuaron dentro de la guerra civil siria. Tenemos también la cuestión de Irán, fundamental, que después de la guerra de los 12 días del 12 de junio, en el que Israel y los Estados Unidos golpearon muy fuertemente el programa nuclear de Irán, en el país liderado hoy por el régimen del Ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, está enfrentando una crisis verdaderamente grave y que está subiendo la temperatura y que probablemente suba la impopularidad del régimen. Estamos hablando de una crisis hídrica, especialmente en zonas de mayor producción y en ciudades en las cuales está habiendo mucha sequía y mucha carencia de agua, que se agrava también con la crisis energética estructural que el país viene teniendo desde hace mucho tiempo. Hay que tener mucho cuidado y prestar atención cómo se va a desenvolver esto, porque podemos estar frente a uno de los tantos detonantes que dábamos como probables a la hora de entender o por lo menos intentar pensar o barajar cuáles son las opciones que tiene el régimen de Ali Khamenei, si finalmente se va a poder sostener o no en el poder de la República Islámica de Irán. Vimos también en los últimos días realmente, el grupo terrorista Hamas y la Yihad Islámica Palestina difundieron a través de sus canales oficiales dos videos perturbadores en distintas partes, en los cuales mostraban a Eviatar David y Ron Braslavsky, dos de los 50 secuestrados israelíes que llevan más de 650 días secuestrados en la Franja de Gaza en un estado de inanición forzosa total. Mientras en la Franja de Gaza la propaganda del hambre del grupo terrorista Hamas hablaba y decía que en la Franja de Gaza había hambre y que los palestinos se estaban muriendo por culpa de Israel, y esto lo ha visto todo el mundo, quienes realmente se están muriendo de hambre no son los palestinos, sino los 50 secuestrados israelíes que los grupos terroristas palestinos tienen secuestrados en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del año 2023. Estos videos generaron tal indignación y tal movilización, hoy incluso leí un poco sobre la reacción que el propio Donald Trump habría tenido al ver estas imágenes que nos recordaron en el pasado reciente a aquellos secuestrados que volvían casi esqueléticos tras pasar casi 400 días, 400 o 500 días en el secuestro del grupo terrorista Hamas, ni hablar de lo que son el recuerdo justamente de las imágenes de la Shoah, aquellos que vivieron y que sufrieron la maquinaria de exterminio de la Alemania nazi en el siglo XX
y que hoy vuelven a traer sobre la mesa imágenes que por lo menos la generación que me representa creíamos que no se iban a volver a repetir. Esto sucede al día de hoy en la Franja de Gaza, en el cual tenemos uno de los escenarios, que es el principal, que es justamente el escenario sur, y dos de los escenarios, junto con el del norte, que me gustaría que en este encuentro podamos desarrollar un poco y pensar también qué es lo que está enfrentando Israel. En estos momentos se está probando el avance, la conquista final sobre la Franja de Gaza. Siempre recordamos que este programa, por algunas circunstancias, algunas veces lo tenemos que grabar. Esta es una de ellas. Y cuando se emite, las cosas pueden haber cambiado, se pudieron haber precipitado o pudieron todavía no haber ocurrido. Entonces siempre damos un poco de margen, pero sí para por lo menos entender las tendencias generales de lo que estamos viendo. Vamos a poner el foco en la Franja de Gaza y en el Líbano, dos de los frentes que Israel enfrenta en esta guerra, que en realidad es una guerra marco en contra de la República Islámica de Irán y el terrorismo yihadista, y son dos escenarios, el de Gaza y el del Líbano, con dos realidades políticas completamente diferentes. Desde hace casi 2 años, Israel enfrenta una guerra en distintos frentes y un enfrentamiento marco, que es lo que decía, con la República Islámica de Irán, que tuvo su punto más álgido en la guerra de los 12 días de junio, cuando Israel inmovilizó al régimen de los ayatolá, habiendo golpeado el programa nuclear persa. En esta guerra de distintos frentes, en donde sumamos el Líbano, como decía, pero también los hutís en Yemen y el impacto directo en el Mar Rojo, zonas de Judea y Samaria donde operan agrupaciones armadas, el propio Irán, Siria e Irak, Siria tras la caída de Bashar al-Assad, producto de la derrota de Hezbollah y el debilitamiento de Hezbollah y de Irán, que les imposibilitó sostener en el poder al régimen del partido Baas en Siria, que terminó siendo refugiado y terminó dejando el palacio presidencial en Damasco. En esta guerra de distintos frentes, como decía, en la Franja de Gaza y en el Líbano operan dos grupos terroristas con particularidades religiosas y en terrenos totalmente distintos. Fijémonos, para empezar, lo que sería el estado de situación o el estado de las cosas en el frente sur. Tenemos a un Hamás que resiste a desarmarse porque su real intención es quedar como una organización armada exenta de responsabilidades civiles en una Gaza que está devastada. Estamos hablando en torno a un 70-75% del territorio gazatí que ya no está apto para la habitabilidad del más de 1,5 millones de palestinos que están viviendo en la Franja de Gaza. El grupo terrorista Hamás sabe que la condición que hoy está planteando Israel, que parecería ser inamovible para Jerusalén, y también hay un entendimiento por parte de Washington, es la liberación de todos los secuestrados, ya no solo por cuestiones humanitarias. Esto también me parece importante remarcar, porque muchas veces vemos que hay una intención de mostrar que por cuestiones humanitarias van a tener que salir algún otro con mayor celeridad que alguno de los que puedan salir en una tanda posterior. Y la verdad es que los 50 secuestrados israelíes, hay entre 18 y 20 que están con vida y el resto que han sido asesinados o bien el 7 de octubre y llevados a la Franja de Gaza, o bien asesinados en el cautiverio, como ocurrió también con muchos de los secuestrados que terminaron volviendo a Israel sin vida tras ser asesinados por el grupo terrorista Hamás. No hay diferencias humanitarias para esas 18 o 20 personas que están todavía con vida y que están sufriendo las peores atrocidades y tormentos en los túneles de Hamás en la Franja de Gaza. Los hoy 50 israelíes en el cautiverio de los túneles son ese seguro, lamentablemente, con el que Hamás está presionando y chantajeando también en una guerra psicológica hacia la población de Israel. Hoy les contaba el impacto que generó los macabros videos que Hamás y la Yihad Islámica Palestina publicitaron en sus canales de redes sociales, principalmente canales de difusión como Telegram, en el que mostraban a estos dos jóvenes israelíes, son muy jovencitos, 23, 24, 25 años, que están sufriendo una inanición forzosa mientras el mundo presionaba y chantajeaba a Israel para que ingrese una cantidad desorbitada de ayuda humanitaria.
Les doy incluso un dato más. El día o unos días antes de que Hamás y la Yihad Islámica Palestina difundieran estos videos, se conocieron imágenes de los túneles de la Franja de Gaza que mostraban a terroristas de Hamás comiendo fruta fresca. La fruta fresca hoy en la Franja de Gaza es un bien casi invaluable, no tiene valor. Es tan caro y es tan obvio que Hamás sigue robando esa ayuda humanitaria y que se está beneficiando del chantaje hacia Israel, hacia la comunidad internacional y por supuesto también hacia todos aquellos que de manera muy ingenua e irresponsable siguen repitiendo los eslóganes y también se convierten en voceros del grupo terrorista Hamas. Cualquier cosa que los terroristas intenten, también lo hacen sabiendo dos cosas. Primero, que la comunidad internacional quiere detener a Israel, no quiere detener la guerra, quiere detener a Israel, quiere que Israel se detenga, que jamás no sea aniquilado y erradicado, quiere detener a Israel. De hecho, hay un silencio muy profundo y muy molesto respecto a lo que sucede con la cuestión humanitaria de los secuestrados que están todavía en la Franja de Gaza. La semana pasada tuvimos el escandaloso caso del New York Times que publicó la foto de un niño gazatí que tenía en realidad una enfermedad congénita de nacimiento, que no padecía ningún tipo de desnutrición, y lo pusieron en la plana principal de uno de los diarios más prestigiosos alrededor del mundo, con el titular La hambruna en la Franja de Gaza. Aquí había dos detalles. Ese niño no solo que tenía una afección congénita y no estaba sufriendo hambre, sino que además en la foto fue borrado su hermano, que no tenía ningún tipo de afección congénita, ninguna enfermedad ni ninguna malformación, y tampoco estaba debilitado ni muerto de hambre, como si la inanición fuese un proceso selectivo, casi como si hubiese una intención en este caso y una realización de Israel de matar de hambre a un niño y no a su hermano. Esto fue finalmente desbaratado, se conoció el real caso de la foto que publicó el New York Times. Israel hoy está pensando incluso en tomar acciones legales por las calumnias y las injurias y el daño que repercute esto en la imagen pública del país, y en un momento que sabemos que todo este tipo de retórica conlleva también acciones muy peligrosas hacia las comunidades judías alrededor del mundo. Pensemos que hace pocos meses atrás, luego de que un funcionario de Naciones Unidas dijera que en Gaza iban a morir por culpa de Israel 14.000 bebés, un terrorista asesinó a dos jóvenes judíos en el Museo del Holocausto en los Estados Unidos, que terminó justamente con esto que estoy diciendo, cómo esta retórica y este peligroso discurso incendiario, antisemita, cargado de libelos de sangre, cargados de prejuicios y mentiras, conllevan también a que se consuman en la vida real actos terroristas en contra de las comunidades judías. Hoy decía que cualquier cosa que los terroristas intenten lo van a hacer también sabiendo dos cosas. Primero lo que decía, que la comunidad internacional quiere detener a Israel y que hoy jamás, al igual que Hezbollah, están siendo aislados y no pueden ser asistidos por la República Islámica como lo fueron hasta hace casi 2 años, te diría antes del 7 de octubre del año 2023. Hoy Irán está enfocado en sostener su régimen, que los problemas domésticos, incluidos los apagones de luz, no terminen de desmoronar al régimen de Ali Khamenei. En esto, Israel se divide en dos a la hora de elegir sobre qué camino tomar: liberar a los secuestrados o terminar con Hamás. Estos son dos objetivos que Jerusalén planteó al inicio de la guerra en respuesta a la masacre de Hamás, que llegan a un punto de no convivencia al momento en que la política condiciona también la estrategia. Estamos hablando de dos objetivos que al principio fueron verdaderamente ambiciosos, pero que con el tiempo se volvieron muy difíciles y probablemente casi imposibles de poder consumar a la par. Finalmente, si Israel avanza en una conquista total de la Franja de Gaza, probablemente vamos a ver cómo se van a encender las alertas con la integridad y la seguridad física de los secuestrados que están todavía con vida en manos del grupo terrorista de Gaza. Si fuéramos, obviamente, a la cuestión de lo que es la comparación con otro tipo de escenarios, sin dudas nos vamos a ir al norte.
Siria, la cuestión de Siria que la hemos desarrollado en otros programas, y hoy particularmente lo que ocurre con el Líbano, que es con lo que me gustaría cerrar este programa. Pensemos que el Líbano está hoy desarrollando o transitando un momento que es histórico. Lo que sucede es que en el Líbano, naturalmente, el hecho de que no haya 50 israelíes secuestrados, como sí hay en la Franja de Gaza, permitió a Israel un mayor poder de daño contra la plana de Hezbollah y especialmente poder degradar casi toda su capacidad militar. Estamos hablando de una capacidad que fue degradada en mayor al 90%. Veamos que Hezbollah es la organización que tenía más de 100.000 misiles apuntando hacia Israel y que esto ocasionó justamente el desplazamiento de miles de israelíes del norte durante los primeros meses de la guerra Espadas de Hierro. La peligrosidad y la amenaza que significaba Hezbollah, que era una amenaza real en la frontera norte, fue diezmada por la intervención del Estado de Israel. Y esto nos trae, así como hoy decíamos, el estado de situación en Gaza, a un estado de situación también en el Líbano y la frontera norte, que en esto quizás daría 4 puntos principales. El primero, vemos la importancia de la existencia de los sectores políticos y también religiosos libaneses que son oposición a Hezbollah. Esto se traduce en que existe también una parte no menor del Líbano que están convencidos y saben que Hezbollah e Irán les han arruinado la vida, llevando su país a la destrucción y la guerra casi perpetua. Aquí si nos remontáramos también a la historia, sería muy interesante ver cómo desde que en el Líbano penetraron los grupos más radicales y el fundamentalismo islámico, incluida también la OLP entre los años 70 y 80, cómo estos sectores sirvieron también para encender la mecha de una guerra civil que todavía al día de hoy sigue teniendo su parte no definida, y es una guerra que está viva en muchos sectores de la política y la vida real en el Líbano. Estos sectores opuestos, oposición a Hezbollah, durante el desarrollo de la guerra procuraron que Beirut no se transforme en la nueva Franja de Gaza. Esto fue muchas veces parte del aislamiento que hubo contra Hezbollah y también romper a través de la conformación de un nuevo gobierno que está liderado por Joseph Aoun, que viene del ejército libanés y que terminó con el bloqueo que los grupos chiitas, Hezbollah y Amal, hacían respecto a la no conformación de gobierno en el Líbano. El segundo punto, que la plana de Hezbollah fue totalmente arrasada, quedando hoy la organización al mando de quien fuera en realidad una tercera o cuarta línea durante el secretariado de Hassan Nasrallah. Nasrallah eliminado en septiembre del 2024 tras la operación Vipers. Hezbollah, a diferencia de Hamas, hace mucho tiempo que opera como una organización criminal. Es una organización terrorista, pero que también tiene una parte importante en su faceta del crimen organizado. Acá hablamos especialmente del narcotráfico y apuntamos especialmente a Europa principalmente, pero también a América Latina, con zonas muy, muy importantes, especialmente lo que ocurre en la Triple Frontera desde hace mucho tiempo, y hoy visualizamos y ponemos mucho más el foco en la inestabilidad que se está generando en Bolivia. Mucha atención y mucho cuidado con esto, porque son nexos que siguen abiertos y probablemente veamos un Hezbollah no tan enfocado en su pata terrorista y organizativa dentro del Medio Oriente, pero sí robusteciendo o intentando robustecer esos nexos del crimen organizado que ha logrado constituir alrededor del mundo durante muchísimo tiempo. Tercer punto, la victoria de Israel contra Hezbollah trajo una nueva realidad política al país, que se motoriza con ese nuevo gobierno que comentaba hoy, pero que por una cuestión práctica necesita limitar a los terroristas y desarmarlos. Hoy hay una aprobación por parte del gobierno libanés a desarmar a la organización terrorista Hezbollah y limpiar el sur, uno de los requerimientos que Israel solicitó a principios del año 2024, cuando las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se cumplían y se mostraba un Hezbollah que había adelantado a la línea del río Litani y se había pegado a la frontera del Estado de Israel. Personalmente dudo que el gobierno libanés empiece con el pie derecho en esto, principalmente porque Hezbollah acaba de referirse a su desarme como un pecado por parte del gobierno libanés. Pero no podemos obviar que hay una clara necesidad
por parte del Líbano para acceder a los millones de dólares que el país necesita para levantarse después de una seguidilla de años y de caídas casi que no tuviese techo. Por último, cuarto punto, nada de esto ocurre. Todo lo que venimos comentando, un Líbano con sectores muy abiertos a la oposición a Hezbollah, nada de esto ocurre en la Franja de Gaza, donde la población palestina de Gaza está radicalizada como estaban los bastiones del Estado Islámico entre Siria e Irak en el año 2013-2014. Hablamos de una sociedad que tiene incorporado conceptos como el martirio, la yihad y el apoyo a Hamás en su destrucción del Estado de Israel. En Gaza no hay una alternativa a Hamás desde adentro. Y esto es un rasgo que muchas veces genera incomodidad en aquellos que analizan la cuestión del Medio Oriente, pero que es una realidad, a mi juicio, insoslayable. Que tenemos una sociedad dentro de la Franja de Gaza en donde una gran parte es miembro activo del grupo terrorista Hamás o también de la Yihad palestina, o grupos del Estado Islámico, Al-Qaeda, etc. Y después también otros que ideológicamente están muy conectados a Hamás y su intención manifestada en su Carta Constitutiva de 1987 de destruir al Estado de Israel. Esto es un punto no menor, un punto que nos permite muchas veces entender que hay una barrera muy difusa entre los sectores civiles de la población palestina y aquellos combatientes activos de la organización terrorista Hamás. No olvidemos dos cosas, que Hamás no actúa como un ejército regular, es decir, no utiliza uniformes y ataca desde zonas civiles, y que en la sociedad gazatí hay madres que durante el último año, antes incluso también de la guerra, esto se veía mucho, son las mismas madres que salían a repartir dulces y golosinas a la calle cada vez que había un atentado en suelo israelí. Para cerrar, a Israel le toca desde hace mucho tiempo lidiar y ahora le está tocando negociar con organizaciones terroristas como Hamás que no quieren devolver a los secuestrados. El trato con yihadistas como Hamás, que son en realidad tipos que creen que si se inmolan van a llegar a conseguir sus 72 vírgenes y que gobiernan a no poco miles o quizás más de 1 millón de gazatíes que piensan exactamente igual al grupo terrorista Hamás, este tipo de negociaciones tienen códigos muy distintos a los que se podrían utilizar en caso de tener que negociar con otros actores, como incluso puede ser la propia República Islámica de Irán. Fijémonos que Irán, hoy principalmente el régimen de Ali Jamenei, está mucho más preocupado en la sostenibilidad interna de su régimen, mientras que a Hamás esto último no le importa. Incluso si me apurás, te diría que Hamás está hoy más interesado en convertirse en una organización terrorista armada dentro de el territorio de la Franja de Gaza, pero sin ningún tipo o muy poco de responsabilidad civil a la hora de reconstruir la Franja de Gaza tras la guerra que ha iniciado el grupo terrorista Hamás. El final de todos los miembros de Hamás y de Hezbollah debe ser siempre el de la aniquilación total, y esto es muy claro y se refuerza también ya no solo con el interés de Israel, sino con un apoyo que hay en el mundo árabe, que en la última semana también se pronunció a favor de la desmilitarización del grupo terrorista que el 7 de octubre del 2023 empezó esta guerra. Pues te agradecemos, Luciano, que vuelvas a atender la llamada de Radio Sefarad para informar a los oyentes, y volveremos a contactar contigo en una próxima edición. No, de nada, muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Un abrazo grande.